Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén. Descansamos en su presencia, Señor.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, creemos en el matrimonio como un regalo de Dios y en la familia como el corazón de su propósito eterno. En el Ministerio Renovados, llevamos más de 6 años acompañando a parejas, ayudándoles a construir, restaurar y fortalecer su unión con base en la palabra de Dios. Queremos caminar contigo en esta hermosa tarea de amar con compromiso, de crecer juntos y de edificar un hogar conforme al diseño de Dios. ¿Estás por casarte o quieres renovar tu relación? Estos cursos son para ti, prematrimonial o matrimonios. Tenemos 2 cursos al año, online y presencial. El primer periodo se lo realiza de febrero a mayo y el segundo se realiza de septiembre a noviembre. Un grupo de siervos abrirán las puertas de sus hogares para poder recibirles de forma online o presencial en diferentes sectores como la mitad del mundo, el Condado, la Rumiñahui, la Pradera, Centro Histórico y el Recreo San Bartolo. Para acceder a los cursos hay un valor de inscripción que incluye todo el material necesario. Invertir en tu matrimonio es sembrar en una relación para toda la vida. Los temas que trataremos para fortalecer tu matrimonio son: el romance en el matrimonio, el origen de la familia, nuestro rol en una sola carne, la comunicación en pareja, el uso creativo del conflicto, sembrando un buen matrimonio, el perdón que restaura, la intimidad a la manera de Dios, la administración de los bienes y del tiempo, y las etapas del matrimonio. Tomar un curso prematrimonial no solo te prepara para el gran día, sino que te equipa para toda una vida. Y seguir el curso de matrimonios les permitirá convertirse en un hogar que florece, es luz y es testimonio para otros. Anímate y súmate a nuestros cursos. ¿Dónde inscribirse? Para este periodo pueden hacerlo ingresando a diosesfiel.org/matrimonios. Inscríbete hoy y descubre el propósito de Dios para tu relación. Renuévala, fortalécela y comienza una nueva etapa juntos. Amada Iglesia, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto saludarles y enviarles un fuerte abrazo en el Señor. Que la gracia, la paz de nuestro Dios se derrame siempre sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre todo lo que ustedes hacen. Nuestro afán como Iglesia Cristiana Dios es Fiel es poder bendecir su vida a través de la palabra de Dios. Y para esto son estos tiempos de estudio bíblico, mis hermanos amados. Bueno, voy a iniciar un tiempo de estudio que se va a basar en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Hay algunos temas a tratar en esta carta y quiero iniciar leyendo los primeros 3 versículos, y solo para dar inicio. Luego voy a explicar un contexto de todo esto y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? en estas semanas de estudio. Acompáñenme a leer, por favor, la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, iglesia amada, amigos que se conectan, en este día comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos en los cuales vamos a estudiar una de las cartas en las cuales encontramos muchísima enseñanza
y enseñanza que tiene que ver con exhortación y corrección para la iglesia de hoy. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta actual, hermanos amados, escrita hace cientos y cientos de años atrás, pero que está muy vigente para nuestros días. En esta ocasión vamos a estudiar, sí, de manera expositiva, que es seguir esa secuencia expositiva, pero también de manera temática. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a extraer los principales temas o las principales enseñanzas de cada capítulo que se encuentra aquí en la primera carta a los Corintios, en este caso, y que es muy útil para nuestra vida cristiana. Mis hermanos, para comprender mejor cada una de las enseñanzas que encontramos en esta carta, en esta preciosa carta, es necesario tener un panorama general del contexto en el que se desarrolla esta carta, del contexto histórico, es más, y también del contexto social de la iglesia ahí en Corinto cuando fue escrito. Y esto quiero compartir con ustedes de manera inicial para el estudio de esta carta. Vamos con este contexto general de la primera carta a los Corintios. A ver, esta primera carta tiene como autor al apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, aquel que era Saulo de Tarso, aquel que era el perseguidor de los judíos. Él, usted sabe, se convirtió en un gran siervo de Dios y él es el autor de esta carta aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Esta carta es enviada desde Éfeso, ¿sí? Pablo se encontraba ahí durante su tercer viaje misionero. Usted sabe que Pablo hizo algunos viajes misioneros y en el tercer viaje envía esta carta a los corintios, desde a la iglesia que estaba en Corinto, desde un lugar llamado Éfeso. Ahora, en estas circunstancias estaban, o en el momento que fue escrita esta carta, se estaban dando algunas circunstancias históricas, sociales, y hay que conocer el contexto. Por ejemplo, ¿qué características tenía la ciudad de Corinto? Se estaba dirigiendo a la iglesia que estaba en este lugar, y esta ciudad tenía algunas características que es necesario que nosotros conozcamos para poder entender. Por ejemplo, Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad estratégica en Grecia, conocida por su comercio, conocida por su diversidad cultural, conocida también por su influencia filosófica y religiosa. Era una ciudad cosmopolita donde habitaban muchísimas culturas. Corinto era un centro comercial clave y esto era lo que atraía a las personas de diferentes culturas y de diferentes religiones en ese tiempo. Esta ciudad de Corinto albergaba templos que eran dedicados a varios dioses, ¿no? Dioses con minúsculas, dioses paganos, incluido un famoso templo que era el templo de Afrodita, donde la prostitución de manera sagrada, lo diríamos de esa forma, porque era la prostitución sagrada que compartía esta iglesia que vivía, no esta iglesia, sino este pueblo, que vivía este pueblo, y esto era muy común. Esto influenciaba grandemente en la inmoralidad sexual de esta ciudad. Mire, tome en cuenta lo que le voy a decir. Corinto era una ciudad conocida por el libertinaje sexual, muy conocida por eso. Por eso es que el término corintio o corintios, en su momento llegó a ser sinónimo de inmoralidad sexual para el mundo antiguo.
Mire, hoy por hoy, por ejemplo, muchos se habla de la ciudad de Las Vegas, ¿no? Y hay frases que se escuchan, dicen lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, y sabemos que ahí es la ciudad del pecado. Hoy por hoy se la conoce de esa forma, pero más o menos, ese término o en esas condiciones era conocida la ciudad de Corinto, ¿sí? Implicaba inmoralidad e inmoralidad sexual, ¿no? Las personas de Corinto valoraban también algo que era muy común en ese tiempo, y era la sabiduría humana y la elocuencia humana. Entonces, esto es lo que llevó a algunos cristianos de ese tiempo, a la iglesia que estaba en Corinto, a enfocarse más en la forma de hablar que en el contenido espiritual que ellos compartían. O sea, les importaba muchísimo la forma de expresarse, la forma de hablar, más que el contenido a compartir. Por otro lado, en esta ciudad había muchísimas tensiones entre ricos y pobres. O sea, el problema social era muy evidente. Hay personas de Corinto que valoraban muchísimo el estatus social, y esto se reflejaba inclusive en las mismas reuniones cristianas, y es por eso que hay una porción muy conocida en la primera carta a los Corintios, donde se hace la celebración de la Santa Cena, y hay un reclamo prácticamente para estos abusos que se cometían. Ahora, esta era la ciudad, pero ¿qué pasaba con la iglesia en Corinto? Porque había un grupo de personas que habían sido predicadas y que habían recibido del Señor Jesucristo. Ahora, sabemos nosotros que la iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero. Esta carta fue escrita y compartida en el tercer viaje misionero, pero esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero. Por eso es que en Hechos 18, y permítame leerle esto, en Hechos 18, en versículos del 1 al 4, dice lo siguiente, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. O sea, la iglesia fue fundada por Pablo en este segundo viaje misionero. Esta iglesia era compuesta o esta congregación era compuesta por judíos y por gentiles convertidos, con diferencias culturales, con diferencias sociales muy marcadas, lo que empezó a producir conflictos entre ellos. Entonces, esta iglesia estaba enfrentando problemas de división, problemas de inmoralidad, pleitos legales y malentendidos sobre la doctrina cristiana. Por eso es que en esta carta se topa algunos temas, hermanos, y nada más, esto es la manera introductoria para poder tener un panorama claro de lo que vamos a tratar. Los temas, por ejemplo, a tratarse en esta primera carta a los Corintios es primero la unidad de la iglesia, que está en el capítulo 1 al 4, luego la inmoralidad y la santidad del cuerpo de Cristo, que está en el capítulo 5 al 7, luego hay otro tema que es el amor y el uso correcto de los dones espirituales, muy conocido, ahí está el capítulo 12 al capítulo 14, y también hay un tema final que se habla en esta primera carta, que es la resurrección y la esperanza futura, que está en el capítulo 15. Ahora, esta carta es muy importante para nuestros días, hermanos, muy importante para la iglesia
de hoy. ¿Por qué? Porque es una carta que nos ayuda a corregir los errores que enfrentamos día a día como cristianos, como iglesia, divisiones, pecado, desorden espiritual. Esta carta nos llama para nuestros días a vivir en santidad, en unidad y en amor. Y esta carta nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia, no es ningún ser humano. No es una doctrina humana, sino que Cristo es el centro de la iglesia. Es una carta que nos da esperanza para nuestros días, una esperanza segura en la resurrección y en la eternidad con Dios. En conclusión, hermanos amados, en esta primera parte, la primera carta a los Corintios es una guía poderosa para la iglesia actual. Esta primera carta a los Corintios es una guía para tu vida como cristiano. Es una guía para vivir en unidad. Es una guía para vivir en pureza, vivir en amor y enfocándonos en Cristo como nuestra verdadera sabiduría y verdadera esperanza. Bueno, hermanos, esto ha sido una parte introductoria. Era necesario revisar un poco del contexto histórico, social y en qué condiciones fue escrita esta carta. Ahora, quiero tratar con ustedes un primer tema. El primer tema que nosotros encontramos en esta primera carta es la santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. Cuando yo le estoy dando este primer punto, este primer tema a estudiar, santidad en medio de un mundo lleno de corrupción, no es muy lejano de lo que nosotros podemos experimentar en nuestros días. Una iglesia que hoy por hoy vive de una manera tibia y a veces se deja llevar por las cosas que este mundo ofrece o por la corrupción que existe en este mundo. Ahora, para tratar este primer tema, quiero leer nuevamente con ustedes el capítulo 1, los primeros 3 versículos del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como le decía hace un momento, cuando hablaba del contexto histórico y social, le decía que Corinto era una ciudad llena de inmoralidad, el centro de la inmoralidad en ese tiempo en el mundo antiguo. Había sexualidad desenfrenada y una religión basada en la prostitución como una forma de adoración. Era terrible lo que esa iglesia vivía, ese lugar vivía. Y es por eso que el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia a no contaminarse con la inmoralidad de esa sociedad. Y es el mismo llamado que tenemos hoy nosotros en nuestros días. Hay un llamado de parte de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para ti que eres parte de la iglesia del Señor, a no contaminarse con la inmoralidad que podemos encontrar en la sociedad. Miren estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos comprender que somos santificados y llamados a ser santos. Así lo dice el versículo 2, ¿no? Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir santificado, amada iglesia? Esto debemos tener claridad. Santificado, esta palabra proviene del griego agiazo, que significa ser hecho santo o ser apartado. Los creyentes, aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor, hemos sido salvados por Él y hemos recibido la justificación y el perdón de nuestros pecados.
Eso es ser hecho santo y ser apartado para el Señor. Si nosotros avanzamos solo por cuestión de reforzar lo que le estoy diciendo ahorita, vamos en esta primera carta, pero al capítulo 6. Hay una porción desde el versículo 9 al 11 que dice lo siguiente. Escuche esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hace un listado. Versículo 11 dice, y esto erais algunos. Eran así. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es importantísimo, hermanos amados, porque esto nos puede identificar a nosotros en nuestro día, en nuestros días. Sí se hace un listado de muchas cosas que pudimos haber hecho o cuál era nuestra forma de vida, pero hoy nos está recordando y nos está diciendo, eso eran algunos, mas ahora tú tienes a Cristo, mas ahora tú has sido salvado, has sido lavado, has sido justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, la palabra santificados también hace referencia a que los creyentes han sido apartados y separados para Dios. O sea, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, tú antes eras eso o vivías de esa forma, pero ahora has sido apartado para Dios. Por eso es que en otra carta que escribe el apóstol Pablo, que es la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente. Le voy a leer. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Espiritualmente, hermanos, entonces, ya no somos parte de este mundo, sino que hemos sido santificados para formar parte del pueblo de Dios, parte del pueblo del Señor. ¿Cómo no recordar unas palabras también de Pedro? Sí, en este caso Pedro, en la primera carta de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Hermanos amados, entonces hemos sido apartados para el Señor. Esto es lo primero que encontramos en esta carta a los Corintios, en esta primera carta a los Corintios, este primer tema. El llamado a ser santos, porque este llamado a ser santo es un proceso continuo en la vida de todo creyente. Sí, es esa decisión personal del cristiano para apartarse del pecado, para apartarse del mal, para vivir una vida agradable a nuestro Dios. Miren, hay que comprender lo siguiente, y es que los hijos de Dios hemos sido santificados, sí, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos santos, tenemos santidad y eso nos permite el acceso al cielo y a la vida eterna. Pero por otro lado, tenemos que comprender que la vida cristiana es un camino de santificación donde nosotros debemos aprender a vivir en obediencia y en temor a Dios por nuestra comunión con Él. Y esto nos ayuda a vivir en santidad. Y es por eso que esta carta, porque son dos cartas que Pablo escribe a los Corintios, la primera carta y la segunda carta a los Corintios, que les hace referencia a esto. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, Dios nos ha santificado, claro que sí, por medio de la sangre de Cristo, pero también nos ha llamado a ser santos y es por eso que nos ha provisto de todo lo necesario, de todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir con ese llamado que nos está haciendo el Señor. Por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra. Claro, y su palabra es realmente una ayuda fundamental para que nuestro caminar sea agradable al Señor. En Juan 17:17, escuche esto, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos ha dejado su palabra. Nos ha dado dominio propio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en santidad, aún en un mundo y en una sociedad llena de pecado, de inmoralidad y de maldad. Hermanos, es decir que nosotros debemos recordar que somos sal y luz en este mundo, como lo dice ahí en Mateo, en uno de los evangelios, que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Es por eso que el Señor nos hace un llamado a no vivir conforme a los valores de este mundo. Pablo también, cuando les escribe a los romanos, ahí en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La frase clave aquí es, no os conforméis a este siglo, porque hay una palabra que está en griego, una palabra media compleja, es sischematisete, es una palabra compleja, pero esta palabra significa amoldarse o tomar forma de algo. O sea, no os conforméis, es no te amoldes. No tomes la forma de algo que están mostrándote este siglo, este mundo, esta sociedad. Por eso es que Pablo nos está llamando a los creyentes, porque esta es una palabra para la iglesia, para ti que conoces del Señor y para mí también que conozco del Señor. Nos está diciendo, no tomes el estilo de vida que este mundo te ofrece. Los valores que este mundo te ofrece, que están contrarios a la palabra, no los tomes en cuenta. Los comportamientos que este mundo piensa que están buenos y que son contrarios a la palabra, no los tomes, deséchalo. Entonces, el primer tema a tratarse aquí en esta primera carta a los Corintios es el tema de la santidad, un llamado a la santidad. Así inicia, dando una palabra a un lugar que estaba perdido en desenfreno sexual, en inmoralidad, en pleitos, y les dice, inicia así diciendo Pablo, hey, necesitamos que no te conformes a esto. Necesito que tú vivas en santidad, o te llamo a que vivas en santidad, apartado para el Señor, creciendo en la mano de Dios. Ahora, como segundo tema, y para ir ya finalizando el mensaje de hoy o el estudio de hoy, hay un tema que somos llamados a fomentar y mantener la unidad de la iglesia. Este es un tema muy importante también para nuestros días. Hay que fomentar y mantener la unidad de la iglesia. Si nosotros revisamos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, pero ahora leemos el versículo del 10 al 15, vamos a encontrar lo siguiente. Lea conmigo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 15. Dice la palabra del Señor, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Mire, esta problemática se estaba dando en la iglesia, en esta iglesia de Corinto. Uno de los principales problemas eran las divisiones que había entre ellos. Es decir, que se habían formado diferentes grupos que tenían conflictos y contiendas entre sí. Por eso es que el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros. O sea, me contaron, hermanos, los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Ahora, ¿cuáles eran las causas de estas divisiones y las contiendas dentro de la iglesia? Mire, el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Cuál era la causa de las divisiones? Mire, las divisiones en la iglesia de Corinto eran causadas por las afinidades humanas. Pues por eso decían unos, yo soy afín a Pablo, yo soy afín a Apolos, otros decían, soy afín a Cefas. Entonces, las afinidades humanas les estaban haciendo que se pierda de vista lo principal, que era Cristo y que es Cristo. Tenían que estar unidos para poder cumplir el propósito de Dios para la sociedad. O sea, no podían dividirse, pero eso estaba pasando. Y hoy, en nuestros días, en la iglesia moderna, iglesia hasta postmoderna, tenemos el mismo problema. Nos dividimos por afinidades humanas. ¿Sí? Aquellos que se sienten o se creen amigos de los pastores, de las iglesias, los que solamente están dispuestos a servir si son liderados, esta palabra que hoy se utiliza mucho, que no en nuestra iglesia Dios es fiel, no la usamos de esa forma porque todos somos siervos, pero sí hay personas que están dispuestos a servir solo si son liderados por personas de su afinidad, personas de su agrado, o los que solamente se relacionan con personas de su mismo ministerio dentro de la iglesia. Pero hermanos amados, todos los cristianos debemos comprender que ningún pastor, ni ningún líder, ni ningún siervo humano nos ha dado salvación. Quien murió por nosotros es el único que ha dado salvación y es nuestro Señor Jesucristo. Él es. Versículo 13, ¿qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vea, hay un énfasis. Es en Cristo. Cuidado, caigamos en eso en nuestros días. No es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Pablo, y unos pocos por ahí diciendo yo soy de Cristo, cuando en realidad todos somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Debemos servir, hermanos, con amor y con compromiso por causa de Cristo, no por causa de ninguna persona. Hermanos amados, espero que esta primera parte, yo sé que la parte introductoria estaba un poco larga, pero era necesario para poder entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Era necesario entender los problemas que ellos tenían y hemos topado estos dos primeros temas, ¿no? La santidad que nos pide a nosotros como iglesia en medio de una sociedad apartada de Dios,
y por otro lado la unidad dentro de la iglesia. Necesitamos estar unidos para cumplir el propósito de Dios. Mis hermanos, vamos a seguir estudiando en las próximas semanas esta carta y vamos a despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, mi Dios amado, a ti la gloria, el honor, todo reconocimiento y gratitud, Señor, porque nos permites estudiar tu preciosa palabra. Esto nos permite crecer, conocerte un poco más, mi Señor, y te agradecemos. Hoy, mi Dios, elevo una oración especial por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia, mi Señor, para que podamos caminar según tu mandato. Gracias, Señor, porque tú nos has librado y nos has dado nueva vida. Y aunque vivimos en este mundo perdido y caído, Señor, te pertenecemos a ti. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y por otro lado, Señor, verte a ti, mi Señor Jesucristo, como el centro de todo. Dejar de lado afinidades humanas y la única afinidad que tengo es contigo, mi Señor. En la palabra puedo ver eso, tú eres absolutamente todo. Oro por tu iglesia, oro por tu pueblo y gracias por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bendiciones, hermanos, nos veremos la próxima semana. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.